Soy Miriam Revuelta, para los que no me conozcáis, estoy en el primer año de doctorado y estoy bajo la dirección de Teresa Rabazas y de Carlos Sanz. Y bueno, lo que voy a presentar hoy tiene el título de la cultura empírica del magisterio femenino madrileño en el franquismo. El índice, como todas las presentaciones, pero bueno, empiezo por la introducción, que para empezar el trabajo quiero hablaros un poco de por qué es necesario investigar este tema y cuál es la pertinencia de esta investigación. Y es que en el año 2021, si estabais por aquí, fue el 30º aniversario de la Facultad de Educación donde hoy nos encontramos. Y es que la Facultad de Educación se creó, como os pongo, en el año 1991 por la unificación de varias instituciones, siendo una de ellas la Escuela de Magisterio María Díaz Jiménez, que es mi objeto de estudio. Entonces, es el precedente más cercano a esta facultad y eso hace que cobre la pertinencia de poder estudiarlo para entender la educación actual. En cuanto a su relevancia, las escuelas normales están siendo estudiadas y es una línea de investigación que se encuentra en auge desde los años 80 en España. Y bueno, yo he hecho una pequeña revisión de la literatura y ahí he encontrado 25 investigaciones en formato de tesis doctoral, pero es bastante llamativo que solo 4 de ellas estudian el magisterio femenino. Entonces eso también hace que sea necesario investigar esas escuelas en las que estaban estudiando mujeres para ser maestras. Y bueno, entonces con todo esto que es el contexto, os cuento que la finalidad de mi investigación es acercarme al contexto franquista, pero concretamente a la formación del profesorado de una escuela de magisterio femenina como fue tan importante de la capital española como fue la María Díaz Jiménez. Voy a dar un pequeño contexto sobre el franquismo, sé que a lo mejor no haría ni falta porque es un periodo que está bastante explorado y estudiado, pero bueno, lo que voy a centrarme es en la política educativa, porque quizás es lo que más contexto necesite, pero bueno, cuando Francisco Franco llega al poder, instaura el modelo que se ha conocido actualmente como el nacionalcatolicismo, que lo que crea es una simbiosis entre la nación y la religión, y al final son los valores que más importancia se le dan y se exaltan. Entonces, el problema de esto es que se descuidan otro tipo de aprendizajes, que más adelante voy a indagar en ellos, pero bueno, la primera etapa del régimen no se busca crear un nuevo sistema educativo, sino más bien eliminar las reformas que habían sido impuestas por el gobierno anterior, por el gobierno republicano, y luego empiezan a crear legislación, en principio el plan que se llamó provisional, porque solo duró el 42 al 45. Luego, la Ley de Educación Primaria de 1945, que sí que os sonará, es bastante famosa, sentó los principios de universalidad, gratuidad y obligatoriedad. No estoy entrando mucho, pero el tiempo apremia. Entonces, el reglamento de magisterio de 1950 es bastante relevante para lo que hoy aquí acontece, y lo principal de este reglamento es que solicitó que para poder acceder a los estudios de magisterio se solicitó el título de bachiller elemental y también un examen de acceso a los estudios. Luego, la reforma de enseñanza de 1965 revalorizó estos estudios de magisterio solicitando a los estudiantes el título de bachiller superior. Y con la Ley General de Educación, bastante conocida porque se gestó en un ámbito de una necesidad de modernización, y al final lo que dio esta Ley General de Educación de 1970 fue esa necesidad de cambio, la intentó solventar. Entonces, bueno, metodología, yo os cuento bastante brevemente que lo que he utilizado es el método histórico-educativo, que no voy a entrar en contaros todo lo que tiene, pero bueno, que las fases son el planteamiento de la investigación, la heurística, la crítica, la hermenéutica y lo que estoy haciendo hoy un poco, la exposición final de los resultados. Os he puesto una pequeña cita de lo que son las memorias institucionales, porque la fuente de mi trabajo, donde yo he sacado toda la información, esa es mi fuente, las memorias institucionales del centro de entre 1949 y 1964. Y bueno, lo que he hecho es un análisis documental y en base a un criterio de contenido he creado 4 categorías de análisis que son, bueno, una no se ve, voy a cerrar esto. Actos institucionales, visitas pedagógicas, excursiones al medio natural y visitas culturales externas, en la que ahora ya pues voy a profundizar más. El primero de ellos serían los actos institucionales, que son todas aquellas actividades que eran organizadas tanto por el alumnado como el profesorado del centro y que además se celebraban dentro de la propia institución. Cabe señalar, lo primero,
que bueno, las actividades que más se repiten y que se hacían con periodicidad cada uno de los años eran, por ejemplo, las sesiones de inicio y de clausura del curso. Las de inicio se celebraban cada 15 de octubre para hacerlo coincidir con la advocación a Santa Teresa de Jesús. Y luego también otro tipo de actividades, aunque había muchas, he seleccionado varias, pero otras muy importantes eran las actividades misionales, que además solían ser impartidas por sacerdotes relevantes o no, pero de la comunidad. Entonces, estas actividades es como una subcategoría de que demuestran que la verdad que hay un predominio de actividades con un marcado carácter religioso, que esto puede deberse, bueno, a lo que he explicado antes del contexto franquista, que se exaltaron los valores del nacionalcatolicismo, pero también a que era una escuela femenina y el propio arquetipo de mujer que se promovió en la época tenía unas cualidades muy concretas como eran la caridad, la bondad, y todo eso también se reflejaba en esa parte misional que se pedía a las mujeres, porque debían ser buenas, debían ser caritativas, debían ser pues, el modelo de mujer que se transmitió a las maestras en la época. Aún así, sin embargo, también había actos y conferencias que estaban desvinculados de un carácter católico y que tenían pues, una finalidad más académica. Y bueno, por ejemplo, os he puesto la fiesta del libro, que además había años concretos que a lo mejor se celebraba por el aniversario de Cervantes o alguna persona relevante en la literatura. Y luego también he destacado la Asociación de Antiguas Alumnas, porque desde esa asociación que se creó en el curso del 49-50, empezaron a surgir un montón de conferencias, crearon incluso una bolsa de trabajo, o sea, tuvo bastante relevancia para la escuela esta asociación. Bueno, también os he puesto una foto de una fiesta en el salón de actos, ¿vale? Bueno, una fiesta de fin de curso concretamente. Luego, las visitas pedagógicas, que eran las visitas que hacían las alumnas a otros centros de enseñanza. Y aquí quiero hacer una pequeña puntualización, y es que había una diferencia muy grande entre visitas pedagógicas y prácticas de enseñanza, porque al final las prácticas de enseñanza constituían una asignatura reglada en el propio currículum, que era evaluable y que tenía sus periodos establecidos. Las visitas pedagógicas, por el contrario, eran simplemente, dentro de la asignatura de pedagogía, eran salidas concretas que se hacían a diversos centros de enseñanza. Os he puesto 3, aunque hay un montón, pero bueno, he puesto los más repetidos, que serían el Grupo Escolar Menéndez Pelayo, el Grupo Escolar Padre Poveda y el Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos de Madrid. Y lo que llama la atención de esto es que realmente son centros piloto. Al indagar sobre estos centros nos damos cuenta que son centros que fueron relevantes en el momento. El Grupo Escolar Menéndez Pelayo fue construido por Antonio Flórez, que fue el representante de trasladar las ideas de la Institución Libre de Enseñanza a la arquitectura. Y tanto en el Grupo Escolar Menéndez Pelayo como en el Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos de Madrid tenían profesorado muy relevante, que de hecho tuvo becas de la Junta de Ampliación de Estudios para ir a otros países y poder beber de esas pedagogías que se estaban dando fuera de España y que estaban siendo muy relevantes. Y luego en el Grupo Escolar Padre Poveda también fue muy relevante en el momento porque fue un centro piloto en la enseñanza personalizada. Luego, en las excursiones al medio natural, bueno, os estoy poniendo fotos, no os lo estoy diciendo, pero espero que las estéis mirando, pero las excursiones al medio natural llaman la atención por 2 motivos. Uno, porque, como os he dicho antes, se descuidaron bastante la enseñanza de las ciencias durante este periodo y al final incluso personas que eran muy relevantes en el ámbito de las ciencias o tuvieron que exiliarse o tuvieron represalias de la guerra. Y en esto nos llama la atención que se le dé tanta importancia a las ciencias naturales como para hacer excursiones. Y también llama la atención porque un poco el legado pedagógico que dejó la Institución Libre de Enseñanza eran este tipo de excursiones al medio natural para el contacto, y también llama la atención por eso, porque puede ser que no hubiese ese salto como se pretendía. Y bueno, y luego ya, gracias, las visitas culturales externas, que tienen como una pequeña subdivisión en 3 categorías, que serían viajes escolares, visitas a museos y fábricas, y exposiciones y festivales en otras instituciones. Os he puesto una imagen que además explica muy bien lo que os quiero contar, que es que en el propio centro dicen, entre las actividades de la escuela ocupan un lugar destacado las excursiones y los viajes de estudio realizados por el profesorado y las alumnas del centro. O sea, realmente eran muy importantes los viajes de estudio, porque aunque tenían una finalidad académica, también permitían como ese ocio a las alumnas.
y de esto pues no voy a decir más porque el tiempo apremia, pero bueno, las conclusiones ya de todo esto es que al final, aunque se han hecho muchos estudios sobre las escuelas normales, lo que permiten las memorias institucionales es acercarse a esa caja negra, a ese día a día que al final no se estudia, porque se estudia a los profesores, el alumnado, se hace una revisión de la escuela, pero no se estudia realmente si la legislación, si todo, si día a día se cumplían los preceptos, en este caso del régimen. Luego, que las prácticas educativas, como os he contado, parece que no muestran una línea continuadora de esa escuela nueva, del movimiento de renovación pedagógica que hubo en el primer tercio del siglo XX y que realmente no se produjo una ruptura como se pretendió hacer en el franquismo, pero que sí se hizo un revestimiento de esas prácticas con una finalidad más cristiana como para poder adaptarlas a la ideología del régimen. Y ya está, muchas gracias. Vale, muchas gracias por presentarnos. Ahora comparto, espero que se vea todo bien, si no me decís que no os veo. Mi compañera que está allí es María Casas, Miriam Revuelta acaba de hablar y yo soy Ainhoa Resaocio y venimos a traer esta propuesta sobre los contenidos culturales como herramienta didáctica para la formación en masculinidades. No vamos a entrar mucho en el tema de la masculinidad porque hemos tenido unas sesiones estupendas esta mañana sobre ello, pero bueno, sí hacer un poquito de ese resumen de qué entendemos como masculinidad hegemónica, y tenemos 3 definiciones que aunan todo eso que se ha dicho esta mañana, y es esa legitimidad que da el patriarcado, que garantiza una posición dominante de los hombres por encima de las mujeres, pero también ese rechazo hacia los hombres que no se acomodan a ese modelo de masculinidad que ya se comentaba, ¿no? Y entonces vemos como también se ejercen formas de violencia de los hombres hacia las mujeres, pero también de los hombres hacia sí mismos y hacia otros hombres, negándoseles, por ejemplo, sus emociones, la sensibilidad o la oportunidad de cuidar de otros y de sí mismos. Os sonará esto que ya hemos visto esta mañana. Entonces, la propuesta que traemos, que es la de abordar este aprendizaje desde los contenidos digitales, pues pensamos que es relevante, en primer lugar, porque tenemos un marco de competencias digitales docentes, en el que ya se dice que los docentes tenemos que saber hacer un uso seguro, responsable, sostenible y crítico de las tecnologías y de los contenidos para trabajarlo desde las aulas, y creemos que nuestro alumnado no está adquiriendo esa competencia en este momento. También tenemos un marco muy claro sobre cómo se debe abordar o que se debe abordar la igualdad de género desde la LOMLOE, desde los objetivos de la Agenda 2030. Y también aprovecho lo que decía esta mañana Gracia, de tenemos que acercarnos al reggaetón, ¿no? Si nuestros alumnos lo están viendo, pues tendremos que utilizarlo como recurso educativo. Pues esa es nuestra intención, acercarnos a sus realidades a través, en este caso, de las series, por ejemplo. Y bueno, es que ya se ha hablado mucho de ello. Aquí os ponemos algunos ejemplos sobre publicaciones que existen del potencial pedagógico que tiene el análisis del discurso. ¿Y por qué? Porque vemos que las series son representaciones sociales, ¿no? A través de las series, de las películas, del cine en general, igual que de las canciones o de otros contenidos culturales, podemos ver cómo se representan las identidades de género y cómo de alguna manera también se validan esas masculinidades o feminidades hegemónicas. Entonces vemos que se presentan modelos que son imitados y tienden a fomentar que se adquieran estas identidades estereotipadas. Bueno, y aquí tenemos algunos ejemplos de películas, igual algunas ya nos pillan un poco lejos, pero bueno, que representan la masculinidad hegemónica de una manera, bueno, intacta, tal y como se ha definido esta mañana. Bueno, sobre la metodología de análisis, sí, pues simplemente comentar que la metodología que vamos a utilizar proviene del marco teórico de la teoría fílmica feminista, que, bueno, que surgió como denuncia a la imagen que se estaba construyendo de la mujer en el cine en la segunda mitad del siglo XX. Y en concreto, no sé, ¿yo puedo pasar las diapositivas? Lo hace, no, vale. En concreto, vamos a fijarnos solamente en el análisis textual del audiovisual, que proviene de la tradición de análisis formalista de la literatura,
y en este caso vamos a presentaros una forma de articular el análisis en torno a algunas preguntas claves. ¿Qué se cuenta? Aquí identificar la línea principal argumental con perspectiva de género, cómo y para qué se cuenta. Bueno, aquí es un poco también todo el arco argumental, cómo se va desarrollando, cuáles son los puntos principales pues, de tensión o distensión. Por favor, ¿me puedes pasar la...? Cómo se representan los personajes, en concreto aquí también hasta qué punto se adecuan o no a los roles de género tradicionales, sobre las posiciones, cuál es el mensaje, o sea, realmente hay un refuerzo o hay una crítica, puedes pasar, y las relaciones de poder, ideología y hegemonía, que es otra vez al final qué es lo que es el mensaje que ha quedado, si ha habido una reflexión o no, si se ha mostrado críticamente o si nos hemos quedado un poco en lo superficial. Y bueno, brevemente, la serie que hemos tomado para analizar es la de Machos Alfa, que en un principio bueno, parecería que presenta una narrativa rupturista, ¿no? Que pretende a lo mejor criticar las masculinidades hegemónicas. En la sinopsis nos cuentan un poco que, bueno, que les ha tocado a este grupo de amigos, en las jóvenes a la mediana edad, jóvenes no tan jóvenes, que les ha tocado vivir en la edad de igualdad. Y bueno, entonces ven cuestionada su masculinidad. Brevemente, lo que nosotras hemos, en una primera aproximación en relación a este análisis que os comentamos, de estas preguntas centrales, es que realmente la serie sí es una parodia de la masculinidad, no se hace ninguna alusión a la lucha por la igualdad. Encontramos también que hay una especie de aceptación del sexismo como el orden natural social, o sea, de alguna manera empatizamos con los personajes que solamente reaccionan ante la imposibilidad o la frustración de poder alcanzar sus deseos personales. Si puedes pasar, por favor. Bueno, sobre cómo se representan los personajes, pues como acabo de decir, bueno, la exposición de los acontecimientos sí que es verdad que hay una especie de patetismo, pero al final empatizamos con ellos y no se profundiza realmente en cuál es el clima o cómo sus conductas afectan a los demás. Y en relación a los roles femeninos vemos que hay una especie de transposición de roles también. Algunos que eran típicamente masculinos los podemos ver representados en algunas mujeres y de nuevo otra vez el sexo y la estética se aparecen como parcelas de poder donde las mujeres invierten esa relación de poder, algo que está muy estudiado desde el análisis feminista. Y bueno, sí que es cierto que de forma implícita sí que se reconoce en esta serie que el sexismo afecta a los hombres, pero bueno, está por ver si realmente, bueno, esto es una voluntad de hacer una crítica sobre la sociedad sexista, sobre los sexismos, o realmente se adecua un poco más a una estrategia para tener más público, captar más público. Vale, sí. Bueno, y a través de este análisis lo que queríamos era aterrizar un poco, nos encantaría poder hacer esta práctica con todas las personas que estáis allí, que veo algunas cabecitas, pero como no podemos, pues bueno, vamos a introducir solo un poco. Vale, pues no sé si habéis podido escuchar, desde aquí no se oía, pero espero que sí. Sí. Es una conversación entre amigos que están hablando de un problema de salud que tiene uno de ellos. Solamente con este fragmentito de 20 segundos podemos ver cómo trabajar la ética de los cuidados a través de esto que ya se ha comentado esta mañana, ¿no? De las enfermedades que afectan más a los hombres, por qué no se les ha permitido, se les ha enseñado en esta ética de los cuidados el cuidado propio. La construcción de la masculinidad, también cómo y desde dónde se construye, cuando le dice al amigo, bueno, tú cállate que eres un traidor, que te has infiltrado en el bando contrario, ¿no? Esta concepción de masculinidad enfrentada a la feminidad y el machismo enfrentado al feminismo, la construcción de estereotipos de género y bueno, un poco reflexionar con nuestro alumnado sobre estas iniciativas, estas conductas que están tan normalizadas y que tenemos que empezar a trabajar y a pensar sobre ellas. Nada, perdonad mucho por estas dificultades y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Ainhoa y María por... Buenas tardes, mi nombre es Pablo López y hoy os voy a presentar un recurso educativo en forma de guía
que hemos diseñado para promover un enfoque crítico en relación a las tecnologías digitales relacionadas con la salud. Y esta guía se centra en cuestionar las normas, valores y desigualdades en relación con el género y la salud digital. El propósito de la guía es promover aprendizajes de la igualdad y la justicia social entre edades jóvenes. El propósito de esta guía es reforzar la formación del profesorado para poder afrontar y poder ayudar a estos jóvenes a enfrentarse a las complejidades que conlleva la salud digital y el género. La guía ha sido financiada por el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España. Surge a raíz del desarrollo de un seminario, del seminario La salud digital en la formación del profesorado, una perspectiva de género e interdisciplinar, que se realizó a final del 2021 con la colaboración del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid, y que, desarrollado por un equipo interdisciplinar de 3 países, de 6 universidades diferentes, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad de Vigo, Universidad de Bath, Edimburgo en Inglaterra y la Universidad de Bolonia en Italia. Estos investigadores e investigadoras, todos vinculados con un proyecto de Una Europa, con el acrónimo DigiHealth-PE, propusieron desarrollar esta guía como resultado a ese desarrollo de contenidos y de ideas que habían tenido en ese trabajo colaborativo. Antes de profundizar en lo que es en sí la guía, quería tratar el concepto de salud digital, que a lo mejor puede estar un poco desubicado. La salud digital la entendemos como ese amplio abanico de tecnologías digitales, ya sean aplicaciones móviles, dispositivos, webs, blogs, todas esas herramientas que nos ayudan a conocer, a entender y a supervisar conceptos relacionados con la salud, como podría ser la actividad física, el bienestar psicológico, la nutrición u otros tantos. Entonces, con esas premisas, sabemos que los jóvenes son ávidos usuarios de estas tecnologías que pueden facilitar su conocimiento y su aprendizaje en relación con la salud, pero estas tecnologías no son neutras. Estas tecnologías poseen mensajes pues que potencian y favorecen que me lío un poquito, perdonadme. Mensajes poderosos que refuerzan identidades de género hegemónicas y que pueden limitar pues esas elecciones o esa oferta en cuanto a la concepción de salud e identidad de género por los jóvenes y las jóvenes. Entro en materia, ¿vale? Las ideas claves de esta guía, que se han fundamentado en estudios previos de los colaboradores en el desarrollo de la misma y de otros investigadores e investigadores, pues se centran en qué mensaje se transmite a través de estas tecnologías. Pues las normas y estereotipos de géneros están presentes fomentando ideales corporales de género, donde los ideales masculinos están enfocados al desarrollo de la musculatura y los ideales femeninos a la concepción del cuerpo de las mujeres como una estética de delgadez y tonificación. También somos conscientes de que esos dispositivos que se utilizan para el autoseguimiento y la automonitorización de actividades físicas, de estilos de vida saludables en general, fomenta la concepción del yo a través de unos datos numéricos.
De acuerdo con Lupton 2016, esta concepción del yo puede generar problemas en diferentes ámbitos, pero es que además se concibe al sujeto sano como un sujeto que tiene que generar mejores datos. Entonces se postula el ideal masculino como el ideal de referencia, y haciéndolo prevalecer y sobre esa generación de datos en cuanto a pasos, calorías. Además, se transmiten mensajes que profundizan en la concepción hegemónica de género por el propio funcionamiento de estas tecnologías. Digamos que el algoritmo o las prácticas humanas con estos dispositivos, como puede ser el asignar likes a ciertas prácticas, priorizan mensajes que siguen encajonados en las concepciones de cómo debe de ser uno en cuanto a su relación con la salud, su cuerpo y su estilo de vida. Además, estas ideas se perpetúan a través de estas tecnologías que imperan los discursos dominantes, entendiendo como el concepto binario de chicos y chicas, hombres y mujeres, sin tener en cuenta la diversidad de identidades de género y esa intersección entre otras características personales, como puede ser etnia, estatus social, capacidades, etc. Además, la cultura de influencers y celebrities, y en concreto también los influencers de la salud, son referentes para los jóvenes y las jóvenes, haciendo que esas expectativas sean en cuanto a la salud y identidades corporales sean irreales. Además, estos influencers de la salud siguen campañas que promueven la venta del concepto de salud como algo mercantilista, donde además venden la necesidad de transformación y de superación, y sigue incidiendo, impulsando la idea, segmentando a la población en la concepción binaria de los sujetos. Además, para avanzar y no profundizar mucho más, existen presiones sociales de los compañeros y compañeras hacia los jóvenes y las jóvenes, respecto a seguir los patrones establecidos, y esos jóvenes que se salen de esos estándares, pues muchas veces sufren presiones de no encajar con unas expectativas generadas conjuntamente con sus compañeros. Y esas repercusiones son problemáticas en el ámbito online, pero también offline, ¿vale? Porque hay situaciones de acoso, etcétera, derivadas de estas problemáticas del engranaje digital y físico. Además, por último, mencionar, de acuerdo con Camacho Miñano 2019, aunque los jóvenes tengan una percepción crítica de estas situaciones, debido a deseos afectivos siguen queriendo lograr esos estándares marcados y promovidos por situaciones a través de estas tecnologías. Además, la guía se basa en unas recomendaciones, unas directrices con el objetivo de cuestionar estas prácticas y experiencias mediadas a través de las tecnologías digitales, y a grandes rasgos todas las actividades siguen la misma dirección en cuanto a desarrollar dinámicas que se basen en la experiencia. De esa forma podremos desafiar el enfoque instrumental que hacen estas tecnologías generalmente del cuerpo, que irónicamente descorporalizan el cuerpo, y entonces a través del movimiento, de la representación corporal de imágenes y situaciones,
podemos conectar con las emociones o otras, por ejemplo, en la actividad física se centran en las funciones estéticas del cuerpo, pero se olvida mucho del disfrute, del componente hedonista. Otras en la línea, estas actividades han ido en la línea de utilizar los recursos artísticos como otras formas de expresar, para dar voz a los participantes y poder utilizar otros tipos de lenguaje. Además, el enfoque interdisciplinar creo que es fundamental, creemos que es fundamental, ya que las tecnologías, la salud, se puede desarrollar desde muchas áreas disciplinares. Y bueno, me centro un poco también en el humor para hablar de una de las actividades. A través del humor es una herramienta muy potente para poder tratar aspectos sensibles o temáticas más sensibles, y podemos utilizar el humor para transformar esos discursos hegemónicos a través de la ironía, la exageración. En esta línea se han desarrollado diversas actividades, las cuales se proponen no para ser seguidas a rajatabla, sino como una orientación y disponibles para poder adaptar a contextos específicos. Estas actividades no tienen que ser desarrolladas de una forma lineal y por ejemplo, esta actividad propone un debate sobre esos mensajes que los jóvenes reciben acerca de su cuerpo, la salud, por ejemplo, en Instagram. Sería un debate comparando esos mensajes que reciben tanto el género masculino como el femenino, se expondrían en clase, se corporalizarían y se vivenciarían a través del cuerpo, y se haría una reflexión de si esa encarnación de esas imágenes generan unos sentimientos, y si esos sentimientos tienen género o no tienen género. Y bueno, aquí cierro, disculpen que me he extendido un poco en el tiempo, y nada, esta es la guía y una referencia. Gracias. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Mi nombre es Sandra García Sinausía, voy a presentar esta comunicación, Ellas y las artes, ausencia y presencia de creadoras en la legislación educativa española. Antes de nada decir que este fragmento es parte de mi tesis doctoral, la cual tutoriza y dirige Sara junto con la profesora Ana Valtierra, y los resultados que voy a mostrar aquí pues van a salir en breves, en un par de meses, en una revista, por fin, después de mucho tiempo, con lo cual lo he resumido mucho. ¿Qué ventajas tiene ser mujer artista? Bueno, he de decir que siento un poco de presión de estar comentando este tema con Mariana aquí al lado. Pero bueno, ventajas de ser mujer artista, pues ninguna, obviamente, ¿vale? Ninguna a lo largo de la historia, porque las mujeres en las artes han sido silenciadas de manera sistemática, tanto en su momento, pues haciendo que les costase muchísimo más dedicarse profesionalmente a ser pintoras, escultoras y demás de manera profesional. Tenemos estas desventajas que han tenido en su momento, pero no solo con eso, sino que a la hora de que aparezcan en los libros, de que tengan una repercusión en la historiografía, también han sido silenciadas, han sido olvidadas, en nuestros días incluso, cuando disponemos de gran cantidad de investigadoras que analizan a estas mujeres, que las sacan del cubo de basura, perdón por la expresión, de la historia, donde se las ha dejado muchas veces apartada. Es algo que de manera tradicional se ha hecho en todas las ramas de conocimiento, olvidarnos a estas grandes creadoras, científicas, escritoras y demás, y pues
¿por qué es necesaria esta investigación con perspectiva de género, en mi caso en Historia del Arte? Porque necesitamos recuperar todos esos saberes, porque el alumnado de hoy en día, que está en secundaria, que está en todas las etapas educativas, está recibiendo una educación sesgada. Están conociendo solamente las hazañas de la mitad de la población, pero les falta la otra mitad. Bueno, tenemos múltiples estudios sobre la ausencia de las mujeres en los libros de texto. He traído uno que es de los más conocidos, que es el de la profesora López Navaja, donde analiza 115 manuales de diferentes editoriales de todas las ramas de conocimiento, desde primero a cuarto de la ESO, y encontramos con que solo hay 59 mujeres en la asignatura de Historia de cuarto de la ESO, la que más se acerca a la rama que yo voy a tratar, que es la de Historia del Arte, frente a 969 personajes, es decir, solamente hay un 6% de representación femenina, cuando en la historia obviamente ha habido muchas más mujeres. ¿Qué traigo yo? ¿Cuál es mi investigación? Bueno, pues yo lo he centrado en Historia del Arte de primero y segundo de bachillerato. Tenemos estas 3 asignaturas a raíz de la LOMCE, que es Historia del Arte de segundo de bachillerato, que la tenemos desde hace décadas y décadas. Y luego, como asignaturas de nueva creación que se hicieron en 2015, y recalco 2015 porque va a ser importante de cara a los datos que voy a dar, se crean la asignatura de Fundamentos del Arte 1 y Fundamentos del Arte 2, en primero y segundo de bachillerato respectivamente. Es decir, tenemos 3 asignaturas que vamos a analizar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué he hecho en esta investigación? Bueno, pues lo que he hecho ha sido analizar, contabilizar y analizar de manera cualitativa, es decir, cómo se trata a esas mujeres en la legislación educativa de la LOMCE. ¿Vale? Para saber a dónde vamos con la LOMLOE tenemos que saber un poco nuestros precedentes y de dónde venimos. ¿Cuál fue mi no sorpresa al analizar este currículo educativo? Pues que hay 0 mujeres artistas en la legislación de la LOMCE, frente a más de 100 hombres, ¿vale? Hay aproximadamente unos 110 hombres, es decir, el 100% de personas que aparecen como artistas en la legislación de Historia del Arte son hombres. ¿Qué pasa con Fundamentos del Arte 1? Esa asignatura de 2015, es decir, de nueva creación, 7 años aproximadamente que tiene. Bueno, pues que solo aparecen 3 mujeres. 3 mujeres en toda la legislación de Fundamentos del Arte 1. Esta asignatura va desde los inicios de la creación artística hasta Goya, y solo han incluido a 3 mujeres. Es decir, el 96% son hombres en esta ley. Pensad que con esta ley el profesorado hace los materiales educativos, se hacen los exámenes, es decir, el alumnado no está conociendo a más que 3 mujeres. Y Fundamentos del Arte 2 sería a partir de Goya hasta nuestros días. Al ser arte contemporáneo podríamos pensar que hay muchas más mujeres. Bueno, pues nos volvemos a equivocar y solamente hay un 8% de mujeres, incluyendo a cantantes como Madonna. Es decir, que ni siquiera se ha incluido a artistas más anteriores que esto. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nos encontramos con que de todos los personajes histórico-artísticos que se mencionan en Fundamentos del Arte 2, y todas las veces que se les nombra, por ejemplo, Picasso aparece como 8 o 9 veces nombrado, ¿vale? Pues solamente se nombra 8 veces, o sea, un 8% a mujeres. Esto en cuanto a datos más cuantitativos, pero ¿qué pasa con cómo aparecen esas mujeres? Bueno, pues aparecen mal y poco. Todas las mujeres en Fundamentos del Arte 2, esta asignatura de nueva creación, aparecen mal escritas, ¿vale? Tenemos a Zara Hadid en vez de a Zaha Hadid, tenemos a Tamara de Lempicka mal escrito, a Leni Riefenstahl mal escrito, es decir, todas estas mujeres, aproximadamente el 92% aparecen mal escritas, ¿vale? Luego encontramos apartados únicamente de mujeres y en los que se hace referencia a la mujer en la antigua Roma, o como si fuesen un caso excepcional.
Y luego otros epígrafes que me parecen pues muy peligrosos porque se pueden analizar de manera subjetiva según qué persona lea este currículo, que es en el que se compara a mujeres con hombres. Es decir, comparar la calidad pictórica de las pintoras impresionistas con las obras de los pintores masculinos. Por ejemplo, Berthe Morisot y Marie Cassatt, ¿vale? Haciéndonos ver que la calidad pictórica puede ser diferente. Aquí no nos están diciendo que sean mejor o peor, pero luego, según el profesorado, el cual carece normalmente de formación de género, lo va a valorar según sus criterios. Entonces, aquí nos estamos arriesgando. En conclusión, lo que no se nombra es como si no existiese. No existe la historia sin las mujeres. Hemos formado parte de revoluciones, las mujeres han reinado, han gobernado, y estos libros de este currículo, y con lo cual los libros de texto que beben de este currículo no están mostrándonos la realidad. En un segundo, ¿hacia dónde vamos? Hacia la LOMLOE. Esto era en la LOMCE. En la LOMLOE, como ya se ha comentado, se ha incluido la perspectiva de género, pero venimos de una concreción curricular muy grande en la que en la LOMLOE no hay, y una falta muy grande de formación del profesorado con perspectiva de género, es decir, que corremos el riesgo de que todo siga igual que hasta ahora. Es decir, hay que formar al profesorado, hay que crear materiales y demás para que todas esas mujeres que fueron olvidadas y ninguneadas por la historia puedan ser reconocidas en las aulas. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo que estaba diciendo, primero quería felicitar a todos los ponentes, que me han parecido pues muy buenas todas las comunicaciones, pero especialmente pues lo que nos acaba de presentar Sandra, pues como acabo de decir, un colectivo que no se nombra no existe, por lo tanto me parece que es muy necesario, igual los datos lo avalan, las mujeres existen, las mujeres existimos. Por lo tanto, pues enhorabuena, Sandra, y ya nos invitas para cuando leas la tesis. Muchas gracias. Esta falta de mujeres es en todo el currículo, o sea que hay en todos los libros. Bueno, lo primero también, aunque no están algunas de las que han intervenido, la verdad que ha sido un placer escucharos a todas y todos, porque bueno, esto es un ejemplo de cómo esta idea de ser algo novedoso, el trabajar en cuestiones de género, se está afortunadamente convirtiendo en ver resultados y evidencias claras en investigaciones de gente joven, ¿no? Entonces a mí eso me parece, pues desde la Facultad de Educación, un logro de SIGE. Así, nos lo atribuimos, es broma. Lo que sí quiero decir es que al final lo que estamos viendo, por ejemplo, desde el ámbito de la educación física, desde el ámbito del arte, desde el ámbito de la historia y de la historia de la educación, es que estos patrones y estos estereotipos que históricamente nos han perseguido a las mujeres y han hecho esa división tan clara entre lo que es ser hombre y mujer, y las consecuencias que eso ha tenido en el espacio público en cuanto a la posible visibilización de unas y otros, pues se ve en todos los campos del saber. Y Sandra decía algo muy interesante, que por lo menos desde aquí, desde la Facultad de Educación, estamos organizando un proyecto de innovación docente precisamente para abordar esa ausencia que tú comentabas, que tiene que ver con, es que a los futuros docentes hay que mostrarles esos referentes femeninos para que el saber no quede incompleto, ¿no? Porque el saber sabemos y el conocimiento se ha construido desde esa visión androcéntrica y bueno, pues ahí hay ausencias, de forma que claro, luego los maestros y maestras cuando llegan al aula ya el discurso más legitimado está hecho. Y yo voy a poner un ejemplo: ayer repasando con mi hijo literatura, que tenía hoy un examen, de repente, claro, Góngora Quevedo, páginas completas, y llega Sor Juana Inés de la Cruz, o sea, es que era un trocito, un parrafín así. Y además, incluso el comentario de mi hijo fue: esto no entra, esta no entra. Y es así. O
sea, eso al final va creando una conciencia a la gente joven y a los niños de lo que es importante y de lo que no. Entonces, desde la Facultad de Educación nos vamos a remangar, o eso vamos a intentar, para analizar por especialistas en cada materia y en cada ámbito disciplinar, para ver realmente cuáles son las ausencias en nuestros programas, en las asignaturas, sobre todo desde las didácticas específicas, también desde las generalistas, pero desde luego empezar a incluir en nuestros programas referentes que cuando esos maestros ejerzan, y maestras, educadoras, educadores, pedagogos, pedagogas, tengan referentes femeninos. Esta mañana hablábamos de las masculinidades. Obviamente en educación infantil la gran mayoría son mujeres. A mí me da pena los niños del futuro que no van a tener referentes masculinos en sus maestros, ¿no? Va a haber más maestras, pero igualmente en el conocimiento estamos viendo que se sigue reproduciendo lo mismo a través de los manuales, a través de lo que reciben en las redes sociales. Yo creo que ahí tenemos todavía mucho que hacer, pero simplemente quería compartir, Sandra, que estamos en esa línea de, bueno, pues revisarnos, de construirnos y tratar de mejorar nuestros programas en los contenidos para mejorar las enseñanzas y la formación que damos desde la educación, desde esa mirada y desde esa categoría de género que al final lo que quiere es romper con esos estereotipos y sobre todo equilibrar, ¿no?, lo que han hecho las mujeres a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, que no es poco y lo vamos viendo. Sí. Al final esto es hacer genealogía de mujeres en todos los ámbitos de la ciencia y a mí me parece crucial y fundamental para que esas cabecitas de los pequeños y luego adolescentes y luego adultos empiecen a construir el mundo de otra manera, porque es que si no estamos siempre reproduciendo lo mismo y a nada que eches un poco la vista atrás en la historia de las mujeres te queda claro por qué se ha legitimado y se ha consolidado y sigue habiendo estereotipos y aspectos que por mucho que estamos haciendo siguen ahí y no me quiero meter con el tema de la violencia en los jóvenes, bueno, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Sí. Gracias, Sara. María, que quería intervenir. Nada, pero que intervenga Antonio, por favor. Gracias. Bueno, yo gracias por estar en esta línea y felicidades a María José y a todo el grupo vuestro que no está aquí. No, yo lo que quería decir es que lo lento que nos cuesta cambiar, porque yo estoy recordando, Marian, la exposición de mujeres artistas en María Díaz Jiménez en el 92, organizada por ti y por Noemí, bueno, y luego todo lo que hemos hecho para los museos, ¿no? Es decir, cómo nos cuesta incorporar el mundo de las mujeres en el arte, en la historia, y supongo que en química, física, matemáticas y medicina, todavía muchísimo más. Yo, desde el campo de la historia, que es en el que he trabajado toda mi vida, creo que lo fundamental, y lo he dicho varias veces, y, bueno, muchas veces y también por escrito, es que no es solamente contar mujeres, es que hay que cambiar las variables de lo histórico. O sea, si no se cambian las variables con las que explicamos la física, la química, las matemáticas, el arte y la historia y la filosofía, no entrarán las mujeres. Es decir, que si solamente hablamos de los mundos de toma de decisiones, de direcciones de instituciones, de creaciones pues es difícil que entren las mujeres. Entonces, no solamente hay que cambiar los programas, pero cambiar también las variables que entran en los programas. Y si esto no se cambia, seguiremos trabajando exclusivamente individualidades que pueden ser, evidentemente, un referente alternativo, valiosísimo para chicos y para chicas, para ver que hay mujeres que con otros valores diferentes a la masculinidad han triunfado, pero también puede ser muy peligroso porque podemos ver que las mujeres con poder son aquellas que han seguido conductas o modelos de comportamiento masculino. Entonces, que hay que tener un poco de cuidado con esto, ¿no? Con el tema de la aculturación femenina en masculinidad y con crear y presentar otros modelos y otras variables de lo histórico que demuestren la enorme participación de las mujeres en la construcción de las sociedades, también desde el anonimato. Es decir, que yo creo que eso es importante y quizás con la preocupación por destacar a figuras que tuvieron una representación y un reconocimiento en su tiempo que después el 19 olvidó, por ejemplo al 18, el 17, etcétera, nos olvidamos de una mayoría silenciosa
que es realmente un referente para todo el mundo. Y eso es muy importante. Vale, gracias. Muchas gracias. Y por seguir también en lo corporal, también como explicaba Pablo, ¿no? Y en la salud, que también ha influido muchísimo la visión masculina, ¿no? Luego soy yo la que hago aportación. No voy de aquí para allá. No pasa nada. Nada, yo también quería daros la enhorabuena. Me parece que las 4 comunicaciones han sido estupendas, además de distintos puntos de vista, y además me parece que es muy importante que los chicos se incorporen. Quiero decir que el patriarcado nos oprime tanto a las mujeres como a los hombres, y creo que los hombres también tienen mucho que ganar deconstruyendo el patriarcado. Y es cierto que llevamos muchas décadas trabajando y que es lento, pero a ver, yo creo que también ha sido como diferentes trabajos que hemos hecho, ¿no? Primero la recuperación, ¿no? de las mujeres y otros colectivos en la historia. Creo que todas las tesis que se han hecho, todo el trabajo, y ahora nos toca la transferencia. O sea, yo creo que las universidades hemos sido pioneras en ese trabajo, pero yo ahora estaba pensando, por ejemplo, en el proyecto de Women's Legacy, que nos nutrirá muchísimo a nosotras y a nosotros que estamos en las facultades de educación, porque es una revisión para que trabajemos en todos los ámbitos, ¿no? Y quería insistir en lo que decía Antonia, que no es una cuestión de añadir mujeres a la historia, sino de deconstruir el canon. Y en concreto el canon de la creación es un canon patriarcal que se basa en la dominación. Es decir, todos tenemos o todas tenemos en la imagen, las que hemos hecho bellas artes, que hay que dominar la materia, que el artista, el genio, pone una idea en la materia y en general la deconstruye a base de golpes y de violencia, ¿no? Yo hoy, justamente por la mañana que he estado en una fundición, hablábamos de eso porque eran todos hombres. Y es verdad que había una fuerza física impresionante, ¿no? Es decir, hay determinados símbolos y metáforas dentro, por ejemplo, de la creación artística, pero creo que no solo, porque también de la ciencia, etcétera. Entonces, hay unos cánones que tienen que ver con el dominio de la naturaleza, con el dominio de los otros colectivos, etcétera. Es decir, que el patriarcado al final, o la deconstrucción del patriarcado, lleva a la deconstrucción del capitalismo, lleva a la deconstrucción del extractivismo, etcétera, y que son temas, bueno, que como no los cambiemos, acabamos con la civilización, ¿no? Y entonces creo que es verdad que se ha hecho todo un trabajo que nos parece lento, porque no acabará con nuestra generación, por desgracia, pero creo que ahora hay un momento de transferencia que es interesante, y ese material, ellas, las nuevas generaciones, ya lo tenéis, ¿no? Entonces, bueno, también es un trabajo transgeneracional de los grupos que estamos intentando que la vida sea una vida buena y una vida para todas y todos. No sé si tú quieres. Y bueno, pues Andra Santiesteban junto con Sara Ramos Zamora, que nos van a presentar la comunicación, represión y género, las maestras madrileñas en el franquismo. Así que os dejo con Andra. Vale. Cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Antonia. Y bueno, en esa comunicación realmente lo que proponemos Sara y yo es queremos dar unas claves, yo creo que muy interesantes, sobre un estudio, una investigación que hemos realizado sobre la depuración del magisterio madrileño en el franquismo, y nos hemos centrado pues justamente en esa variable de género. Entonces, nos parece muy interesante porque no sabemos todavía, que estamos al principio en la presentación, pero vamos a ver a lo largo de la presentación pues que sí hay algunas claves muy interesantes que vinculan la represión franquista con esa variable, ¿no?, muy específica que es el género. Entonces, nos queríamos... ¿Dónde está? ¿No? Las flechas. En las flechas, vale. La flecha de abajo. Perfecto. Entonces, vamos a centrarnos un poco en el sesgo de género que hay en la depuración del magisterio primario. Os vamos a presentar también el contexto investigativo y, sobre todo, que es lo más interesante, pues los resultados y avances, y luego unas breves conclusiones. Esto también, señalarlo rápidamente, es parte de mi tesis doctoral que estoy realizando actualmente bajo la dirección de Sara Ramos Zamora, y bueno, que ojalá pronto pueda terminarla.
que cada uno sufre ese trance a su manera. Entonces, para situarnos rápidamente, el franquismo, como ya nos lo han señalado las compañeras, pues propagó fundamentos ideológicos muy específicos para las mujeres. Principalmente pues, es el mundo femenino muy cosificado, estereotipado y sobre todo es impuesto a las mujeres, es decir, las mujeres no tienen elección. Es el rol o ese papel se propaga y bueno, mejor para las mujeres asumirlo porque pues, ese juicio de valor que se hace de ellas pues, a partir del 39 pues vuelve a basarse, ¿no? en lo que son las tradiciones, la religión y sobre todo la moralidad. Las mujeres son expulsadas de ese espacio público y nuevamente recluidas pues, a lo que es lo íntimo, ¿no? La privacidad. Y también pues, en ese espacio que las mujeres pues, realmente, ¿no? Nuevamente, porque ya son, ¿no? Son modelos antiguos que regresan, pues allí pues, deberían ocuparse pues, de ser esposas, madres y amas de casa. Y bueno, el franquismo realiza del magisterio una depuración muy represiva y evalúa cuál es la capacidad, ¿no? de esa motivación ideológica política de cada una de ellas pues, de seguir realmente en el puesto o en esa plaza que está ocupando. Entonces nos parece, igual que lo dijo Sandra ya, vamos a reiterar en esa idea, muy interesante reconstruir y recuperar esa memoria pedagógica de las mujeres, porque las mujeres son un colectivo pues, que si no se les nombra, no existen. Y como estamos señalando también aquí, pues realmente ¿no? es un deber social y aquí del CIGE pues estamos haciendo esa labor. Entonces, nuestro contexto investigativo fue que nos propusimos estudiar los mecanismos y el alcance de la depuración con relación a las maestras madrileñas, tanto en términos cuantitativos como en términos cualitativos. Y queríamos también revisar otra variable muy determinante, que es ese exilio que sufrían las mujeres, pues el exilio pedagógico, que ya veremos que luego toma diferentes formas. Principalmente creemos pues se les puede ser determinante, ¿no? En esa depuración, esa variable exilio pedagógico en relación con el género, pues realmente afectaba más a ellas, porque pues, implicaba esa ruptura con las redes solidarias de la familia, de las amistades, aparte ¿no? de estar vinculado con una represión o una violencia económica, y sabemos que en esos tiempos no era lo mismo para un maestro irse a 50 kilómetros de su hogar que para una maestra. Entonces nos pasamos para ese estudio en una principal fuente documental, que son los expedientes de depuración y de revisión que se encuentran en el Archivo General de la Administración. Y también consultamos otras fuentes como del Archivo Central del Ministerio y otros regionales y sobre todo también los boletines oficiales y la Gaceta de la República. Todas esas fuentes luego las triangulamos, por supuesto, con fuentes secundarias. Entonces, respecto a los resultados, podemos decir que el proceso de depuración del magisterio empieza en el año 1939 y eso es prácticamente con la toma de la provincia por los sublevados, pues se inicia ese trámite, ese proceso. Y aunque la mayor parte de los expedientes fue realmente resueltos, en el 43 tenemos constancia que se empieza a publicar resoluciones desde el 41. En ese momento sabemos que la nómina de maestras era de 1.618 y realmente respecto a los resultados cuantitativos del proceso sabemos que el colectivo era el 81% del total pues, confirmados o en ese sentido no fueron castigadas o sancionadas. Pero hay un otro 18% de las maestras pues, que finalmente fueron sancionadas. Tanto en la provincia como en su conjunto de la capital, pues ese porcentaje de maestras habilitadas pues fue muy similar, no hay nada que nos pudiera llamar la atención, pero si luego enfocamos un poco y analizamos comparativamente los datos entre Madrid capital
Y el resto de la provincia, pues observamos que el porcentaje de maestras sancionadas pues, es superior en los pueblos y en los municipios, con casi el 21% frente al 17-18% de las maestras sancionadas de la capital o en el global, como podemos también observar en la tabla. En cuanto al tipo de sanciones, pues las maestras fueron duramente castigadas. Por ejemplo, el 93 maestras, de total de 294 sancionadas, castigadas, pues fue trasladadas. Eso significaba que ellas tenían que trasladarse fuera de la provincia y sobre todo se imponía una imposibilidad de solicitar cargos durante 3 a 5 años. Este tipo de sanción fue una forma, como ya señalé al principio, pues también de reprimir a ese colectivo, porque eso siempre implicaba que tenían que exiliarse. Eso también otra vez no podemos ver que aquí hay un rechazo, las maestras tienen que irse de sus escuelas, de su lugar, y eso pues es otra clase de represión sin lugar a dudas. Y la siguiente sanción más impuesta pues, es la separación definitiva del servicio y baja en el escalafón, que afectó a 86 maestras. Las maestras que sufrieron esa sanción tuvieron que reinventarse de alguna manera, porque por supuesto tenían que ganarse la vida. Pues muchas de ellas luego encontraron trabajo pues, en la enseñanza privada. Aquellas maestras que fueran castigadas cumplían un perfil muy definido. Por las autoridades, ellas fueron consideradas pues, que tenían que haberse alejado del sentido político y sobre todo tenían que no tener ese sentido patriótico y cristiano que inspiraba el ideario franquista. Las maestras serán entonces acusadas de cargos de tipo político y sindical, de profesional, de moral y social y sobre todo también de religioso. El contexto político del Madrid entonces pues, favorecía que ese ambiente hacía pues, que las maestras obviamente tenían una participación pública y política muy amplia. Para su evaluación pues, iba también, ¿no? Para poder evaluar esa participación, pues iba también un poco más allá. Entonces, ellas fueron consideradas realmente desafectas, ¿no? Al régimen que se estaba instaurando. Por lo tanto, recibían cargos como ser simpatizantes de partidos políticos o incluso haber pertenecido a ellas. O simplemente fueron acusadas o castigadas por ser de ideas de conducta de izquierda o izquierdistas. Hay que tener mucho cuidado aquí, que se ve que el lenguaje, hay un juego, hay que tener esa conciencia también de que aquí ya se impone un poco esa variable, esa perspectiva de género. Y también pues hay aquí otra vertiente, que es ellas realmente no fueron solo castigadas por sus propias actuaciones o actos, sino también fueron castigadas por las de la familia, es decir, por hijos, por padres y por esposos, es decir, sobre todo los varones. En un ejemplo muy bueno, pues una maestra fue acusada por el hecho de ser su esposo, persona desafecta a nuestro glorioso movimiento nacional, hace que ella no sea de plena seguridad. Y sobre todo tener lazos familiares, pues eso también fue un cargo. En ese caso también una maestra pues, argumentaba, porque claro, no quería quedarse con esas acusaciones. Ella no quería quedarse, pero luego recibía una contestación que era la siguiente. Esta sanción se fundó en los informes procedentes de Ávila, según los cuales la maestra de que se trata tuvo actuación izquierdista en aquella ciudad en la que fue vicepresidenta de la agrupación republicana femenina influida, quizás por su marido destacado, dirigente izquierdista. Voy a avanzar un poco, porque no me va a dar tiempo, pero si queráis os lo mando y igualmente podemos charlar luego un rato. Entonces voy a resumir muy rápido para ceñirme al tiempo. Entonces hay una represión muy clara, sexuada de las maestras y hay un claro sesgo de género en esa valoración, en esa depuración que se hizo de las maestras. Principalmente
¿Cómo se evaluaba a las mujeres? Pues las mujeres eran sujetos desiguales, siempre respecto a la otra categoría que eran los maestros. Y sobre todo, pues hubo algunas peculiaridades, porque muchas veces ellas fueron castigadas 2 veces. Había como una especie de doble depuración. Fueron primeramente castigadas por ser mujeres y luego por ser maestras de la República. En general, en la provincia de Madrid tenemos que decir, aunque es verdad que cualitativamente son muy duramente castigadas, en comparación con otras regiones son cuantitativamente hablando menos castigadas que en Madrid, porque por ejemplo en regiones como Valencia o en Alicante pues ese porcentaje es bastante mayor. Aún así, pues las maestras fueron castigadas y realmente, ¿no?, el castigo más duro que podían obtener o que se les podía imponer pues era el traslado forzoso, que es esa variable del exilio, pues que aquí se jugaba mucho con ellos. Se intentaba, ¿no?, realmente alejar a esas maestras de ese centro que era Madrid. Y bueno, como ya os dije, que eso es parte de una investigación más extensa, que es la tesis que estoy realizando sobre la depuración de magisterio en la provincia de Madrid. Y bueno, esperamos poder completar un poco los resultados que tenemos a lo largo de los siguientes meses. Y bueno, os doy las gracias y cualquier duda o pregunta, luego estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Y bueno, ahora vamos a seguir con María López Fernández Cao y María José, eres tú, ¿verdad? O Carolina. Carolina Penal Jiménez, y faltaría María José Ollero Alameda, que es la otra tercera persona de la comunicación, y nos van a presentar Power, Género, Poder y Empoderamiento a través del arte, materiales educativos. Así que, ¿a quién le pongo el micro o a quién le ponemos el micro? ¿A Marian primero? A ver, que venga para ponernos. Aquí, ¿no? Ahí, y luego ya se lo paso yo. Vale. ¿Lo ves hacia este lado? Ah, mira, guay. Bueno, pues buenas tardes, vamos a intentar ceñirnos al tiempo. Lo que queremos presentaros, yo presentaré la primera parte y Carolina presentará la segunda parte, es el proyecto Power, que es un proyecto europeo Erasmus+, que es Género, Poder y Empoderamiento a través del arte, y es un proyecto de Erasmus+, de asociaciones estratégicas, que hemos hecho con Elan Interculturel, con Dadau, que es del Arte del Otro, 2 asociaciones francesas, una asociación italiana que se llama MO, y otra asociación eslovena que es City of Women. El trabajo que hemos hecho ha sido durante 2 años y medio, hemos empezado a finales de 2020 en plena pandemia, con lo cual lo tuvimos que empezar online, y lo terminamos ahora en abril del 2023. Todavía nos faltan un par de desarrollar unos cuantos materiales. Y básicamente el objetivo, bueno, aquí tenéis un poco las asociaciones que han participado, y en nuestro caso ha sido el grupo de investigación EARDI, aplicaciones del arte para la inclusión social, perdón. La idea es un proyecto dirigido a jóvenes de 18 a 30 años, en el que lo que buscamos son desarrollar materiales educativos que sean a través del arte y que puedan hablar de conceptos que precisamente están ahora, se discuten, como puede ser el género, el poder y el empoderamiento, asociados precisamente al género, y siempre utilizados a través de procedimientos artísticos que son participativos, que son horizontales y, bueno, y que es a través de distintas técnicas creativas. Métodos participativos no formales basados en el arte. Como veis, han sido muchos los productos, 6 productos de momento, y entonces cada uno de los productos, si conocéis el sistema de trabajo europeo, lo lidera uno de los participantes. El primero eso lo podíamos... El primero lo lideró la UCM, digamos que nosotros somos la única universidad, con lo cual nos toca la parte más académica, más de investigación, etcétera, que era
explorar género, poder y empoderamiento. Lo que es interesante de este proyecto europeo y lo que nos gusta, entre otras cosas, es que son proyectos horizontales que parten de los y las jóvenes. Es decir, nosotros lo que hacemos son talleres, en este caso, en el primer producto, por decirlo de alguna forma, lo diseñan y lo organizan las propias personas que vienen al taller. Entonces hicimos unos talleres de, si mal no recuerdo, 9 horas, de tres sesiones, en los que a través de distintos procedimientos como el Work Café, es decir, procedimientos muy participativos, etcétera, ellos y ellas señalaron cuáles eran los elementos que les parecía interesantes para analizar en relación con el género, en relación con el poder y con el empoderamiento, y a partir de ahí, del IO1, que le llamamos, salieron dos materiales que los tenéis ahí. Uno que es, lo que hay que decir es que cada uno de los trabajos los hacemos simultáneamente los cinco partners, es decir, en Eslovenia, en Francia, en Italia y en nuestro caso aquí en Madrid. Y también tenemos que decir que las ilustraciones son todas de Ana Cebrián, que es otra de las participantes del equipo, porque tenemos grandes ilustradoras en nuestro equipo, y aunque esto lo presentamos María José, Carolina y yo, somos muchas más. O sea, está Pepe Galdeano, está Julio Romero, está Ana Serrano, está Marta Laje, es decir, prácticamente todo nuestro departamento trabajamos juntos y nos gusta mucho, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, en este caso, un libro que se llama Obras de arte en cuestión, en la que fue el grupo de jóvenes las que propuso esto, es decir, nosotros lo que hacemos ha sido recoger cómo hablaban de las distintas obras de arte y qué cuestiones se podían plantear al hacer un taller. Y luego en el juego de fichas pedagógicas lo que hicimos fue recoger conceptos clave que venían de la ONU, mujeres, etcétera, y trabajábamos el soft knowledge, digamos, el conocimiento duro y el conocimiento más blando, por decirlo de alguna forma. Aquí tenemos los relatogramas que surgen de toda la discusión relacionadas con poder, género, poder y empoderamiento. Este es uno de los ejemplos de las obras de arte en cuestión, en el que aquí, por ejemplo, se mezcla el racismo, el colonialismo y el sexismo, ¿no? Y entonces es una pequeña narrativa de la imagen, una información y qué preguntas se podrían plantear y se podría trabajar en el aula, sobre todo en el aula de secundaria en este caso. Y en el caso de las fichas pedagógicas, al final hicimos 25 fichas pedagógicas, por ejemplo, con el concepto de género. Se hizo un taller con el mismo grupo en el que ya había una relación de confianza y en la que muchas de las personas hablaron de cómo en su vida habían tenido, por ejemplo, discriminación de género. Y entonces, a partir del concepto, que sería, digamos, el conocimiento duro, más el conocimiento más íntimo, más personal, se puede trabajar un concepto que si no se corporeiza queda como absolutamente vacío, ¿no? Y ellas, las mismas personas, fueron las que plantearon preguntas que se podrían hacer en relación con la narrativa. En el segundo grupo lo que hicimos fue trabajar directamente en museos, o sea, el segundo material. Y ese trabajo, en nuestro caso, o sea, cada grupo lo hizo en su museo, algunos lo hicieron en el Museo del Louvre, en el caso de París, etcétera. Nosotras trabajamos en el Museo Arqueológico Nacional, pero en el libro que está todo colgado en la web están los cinco museos, de los cuales salieron podcasts, que además fue para nosotros fue una cosa nueva y fue muy divertida hacerla con las y los alumnos. Entonces, es verdad que el Museo Arqueológico Nacional participó activamente, hicimos una selección de 16 obras, hicimos la visita al Museo Arqueológico Nacional y luego a partir de las 16 obras el alumnado o el grupo de jóvenes elige ¿cuántos eran? Ya no me acuerdo. 4 o 5 obras o conjunto de obras para trabajar, en nuestro caso, el concepto de presentismo. Y entonces, a partir del concepto de presentismo, cada una
nosotros obviamente les dimos materiales, etcétera, también el Museo Arqueológico Nacional se lo dio, y como también parte del equipo están en periodismo, utilizamos todos los talleres de grabación de periodismo, que fue un verdadero lujo porque salieron unos podcasts en los cuales Norberto también colaboró y que también fue parte de Power en su momento. Entonces, el alumnado también propuso un itinerario sobre el presentismo, que lo tenéis aquí, errores del presentismo, atribuir a un solo género la acción realizada por ambos, el segundo error, la mujer como símbolo universal homogéneo, mujeres plurales y diversas, el tercero, mujeres fuertes o independientes, mito o realidad, el cuarto, la dama de Baza, suponer resistencia y preeminencia del hombre en los descubrimientos arqueológicos, y el quinto, presuponer el binomio violencia-masculinidad y descubrir a los hombres en la historia alineados con la igualdad y cuidados, ¿no? No da tiempo a poner los podcasts, pero bueno, os animamos a que los veáis, la verdad es que han quedado muy divertidos. Norberto hizo de historiador señoro, y entonces está, bueno, para nosotros ha sido interesante porque se ha combinado el de construir la historia con un trabajo también placentero de, como decía alguna, introducir también el humor y poner de construir y poner en tela de juicio también desde una parte activa. Y bueno, aquí tenéis esto, Secretos del Arqueológico, Amazonas, mito o realidad, están todas colgadas en nuestra página. Si pones Power UCM, esa no está muy actualizada, que está de mi mano y la tengo un poquito abandonada, pero si ponéis Explore Power, en Explore Power están todas, y además todos los materiales están en inglés, español, italiano, esloveno y francés. Un trabajazo. Tenemos que decir que además a nosotros nos ha tocado hacer la maqueta de todos los idiomas. Y ahora voy a pasar a Carol para que os cuente el resto de materiales. No sé cómo vamos de tiempo, porque no funciona. Ya, porque no. 2, 3 minutos. Vale, bueno, muy brevemente. Bueno, pues en el IO3 el objetivo era cómo crear talleres de mediación artística con jóvenes para formar también a futuros educadores, trabajadores sociales. Entonces cada partner creó talleres de un montón de horas de duración, creo que eran como 30 horas de duración. Con una temática concreta, siempre trabajando con género, empoderamiento. Entonces desde la UCM, María José Ollero y otras compañeras creamos este taller de mediación artística utilizando la metodología de Werner Morón, adaptada al trabajo con género, era trabajar un poco camino real, camino imaginario, una serie de metodologías que están todas en la guía publicada si queréis profundizar más. Y en concreto lo que trabajamos es el fanzine, que es como una publicaciones independientes, muy relacionadas con todas las artistas feministas, ¿no? Y nada, trabajamos también con plantillas, con stencil, diferentes formatos. Hicimos aquí este verano en la facultad, se trabajaron también con performance, veis ahí a las alumnas haciendo algunas. Y bueno, este es el resultado final del fanzine que se hizo desde la Complutense. Y como decía Marian, pues en esta publicación que tiene cerca de 90 páginas, cada socio de Power propuso una metodología diferente, con talleres diferentes, pues estructurados con una serie de actividades para romper el hielo, para trabajar el arte, abordar diferentes conceptos sobre género. Y bueno, pues ahí tenéis muchos recursos educativos. En el IO4 lo que se quiso abordar fueron las dinámicas de poder y género en el mundo del arte, ¿no? Como diferentes comisarias, artistas, todas las profesiones más allá de la creación asociadas al mundo del arte, como también sufren toda esa estructura patriarcal. Entonces desde la UCM trabajamos con María Jimeno. Gracias a Laura Lucas, que
que nos lo dejó introducir dentro del congreso que se hizo en junio, sí. Y María Jimeno hizo un bingo. Hizo una especie de performance bingo con diferentes nombres de mujeres artistas y fue muy divertido. Esto es un vídeo que yo no sé si tenemos tiempo para ponerlo. Tenemos tiempo todavía, ¿no? Sí. Pues el vídeo son unos minutillos. Pues bueno, son 5 minutos, podemos ver un trocito. Well, I studied fine arts in Madrid, and when I was at university, for example, I didn't study any women artists, so I think that's like a huge example. And on the other hand, I have had quite a long career now, and still I don't have any book that studies my work or anything, so yeah. Well, I think the art world is getting better in terms of equality, but it's only marginal, because when you go to art fairs, the percentage of women exhibiting in art galleries is still much lower than a 50%, and still women in terms of market values we're still valued. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, pues lo dejamos ahí. A ver, ¿dónde estábamos? PowerPoint, ¿no? Sí, no sé, me he salido en algún momento. Vale. Y bueno, en la web tenéis también el vídeo completo de cada asociación y luego un vídeo resumen, que es este de aquí, que bueno, ya no lo pongo y habla un poquito pues las diferentes personas que participaron desde otras asociaciones. Y bueno, otro de los productos, que ha sido mucho trabajo para 2 años, ha sido muy intenso, estamos ahí. En este Intelectual Actu lo que nos proponían era cómo formar otra vez a educadores, jóvenes trabajadores a crear una campaña artística y activista al mismo tiempo, ¿no? Trabajando todas estas ideas. Lo mismo, 5 campañas artísticas en paralelo. Creamos un taller en el que participó Pablo también, que has puesto antes, y aquí lo que hicimos fue trabajar el concepto de violencia simbólica, en concreto unido a diferentes eventos que ocurrieron en la Complutense al inicio de este curso, no sé si recordaréis, el Colegio Mayor de la UJA y una serie de cánticos machistas con el equipo de rugby, de derecho, entonces eso fue lo que inspiró a hablar en esta campaña de violencia o tradición. El resultado final es otro vídeo, que ese no está online todavía, pero lo he grabado por aquí. Este igual sí que lo pongo entero, que es más cortito, es un poco más dinámico. A ver, porque antes funcionaba, ahora me va a dejar mal. Ahí está. Hi, I am Yera, and I'm Eva, and we are Colectivo. We are artists, research collective from feminist art, and we participate in a Power project. The project Power, which is empowerment, exploring gender and power throughout in art, is an Erasmus Plus project, whose aim is to offer young people creative and appealing ways to understand the concepts related to gender, raising awareness about how gender is constructed by society and connected to power issues. The main idea of our artistic campaign was to raise awareness about symbolic violence against women. Symbolic violence is a concept that was first coined by Pierre Bourdieu, and it refers to invisible forms of violence against women, which are embedded in our own culture and that are not easy to recognize.
The title of our campaign, Violence or Tradition, was inspired by two events which took place in the autumn of 2022 at the Complutense University. In both situations, the events were described by the students both as part of a non-violent tradition. The campaign was designed by students during a workshop, where the young people participating in it had the opportunity to learn about activist art, feminist artists, and performance. Different debates and dynamic activities were made, and altogether designed a collaborative artistic response to these violent and sexist events. We've been working with postcards, stickers. I refer to symbolic violence. We'd like to touch so much people, let them introduce to our social fight. Learn a lot of different things from gender inequalities and justice, and I think that it's very important to work on the classroom, and not only with the young people that are here at the university, but also with children. The art campaign was conducted on the 25th of November, the International Day of the Elimination of Violence Against Women. That day, we marched around the Faculty of Education with our manifest, and we started to distribute stickers in the public space and in different faculties of the university as an act of information and resistance. Finally, we decided to read the manifest aloud and sing the song in the public space near the residence halls of the university. Igualdad, visibilidad, elección, tradición de la bajo al pilón, violación, estupro, cohecho, es dominar mis derechos. Ese es un pequeño cántico y con esto yo creo que ya ahí lo dejamos. Pues. Sí, es verdad. Ya para rematar el último IO6 que nos queda, es otro pequeño taller donde presentaremos como un librito final con diferentes actividades del proyecto. Así que eso será a finales de marzo. Así que nada, si queréis apuntaros al taller, bienvenidos. Gracias. Sí, todos los alumnos que queráis y lo que... Oye, ¿podéis mandar un enlace o algo? Sí. Pues lo mandamos así. Bueno, muchas gracias a las dos por presentar este gran proyecto con estas actividades, tantas iniciativas y pasamos ahora. Tenemos a Rocío Atriano Mendieta con la intervención, la comunicación, procesos formativos de las estudiantes indígenas en las universidades interculturales en México, una estrategia para acortar las desigualdades. Vamos a comprobar que esté conectada porque iba a intervenir a través de Teams. Vamos a mirar. Esto lo podemos quitar. A ver, un segundo. Buenas tardes a los asistentes. Yo soy Miriam Rivero Vegas y bueno, soy graduada en Magisterio de Educación Infantil, acabé el año pasado aquí en la Complutense y bueno, actualmente estoy estudiando el Máster de Memoria Crítica de la Educación, que es un máster interuniversitario entre la UNED, la Universidad de Alcalá y la Complutense y bueno, este es un poco un proyecto que yo realicé en segundo de bachillerato en 2018 con la asignatura de Historia de España. Bien, este proyecto se llevó a cabo, pues como he dicho, en mi instituto. Yo no vivo en Madrid, vivo en Castilla-La Mancha, en Seseña concretamente, y este era mi instituto. Y bueno, este es mi profesor Félix González Chicote, que no ha podido asistir, pero él fue el impulsor de este proyecto y el que nos enseñó, bueno, un poco el investigar el feminismo, el papel de la mujer, y bueno, para mí es importante porque creo que es destacable que un hombre como profesor destaque el papel que tienen tan importante las mujeres. Y bueno, a ver, seguimos. Vale. Este proyecto educativo se basa en visibilizar el papel de la mujer en la prensa gráfica republicana. Vale, los objetivos que teníamos con este proyecto que se llevó a cabo,
fue analizar la importancia del papel de la movilización de la mujer durante la Guerra Civil del 36 al 39, luego educar la mirada, introducirnos en el taller del historiador, en el taller del historiador investigando en bases digitales, que por eso utilizábamos las TIC, también mediante una investigación cooperativa, porque era algo que se llevó a cabo entre las dos clases de bachillerato, tanto la de ciencias como la de letras, y bueno, al final crear y divulgar una base de datos fotográficas. Bien, ¿qué aporta trabajar la historia desde una perspectiva de género? Pues para mí crecer personalmente y conocer ese sesgo de género que, como han dicho anteriormente, pues no se nos suele enseñar en las aulas, reconocer el papel de las mujeres en otras etapas y entonces así reconocer cómo está el presente, conociendo lo que ha pasado en el pasado, identificar, como he dicho, el sesgo de género y bueno, valorar en qué hemos avanzado, en qué hemos retrocedido o en qué nos hemos estancado. Vale, como he dicho anteriormente, el proyecto se llevó a cabo en la unidad didáctica de la Guerra Civil Española, que fue en torno a marzo, abril, mayo de 2018, y bueno, se utilizó como complemento a su correspondiente examen y explicaciones en clase. Para comenzar, se utilizó la hemeroteca de la Biblioteca Nacional y en un principio queríamos buscar solamente de la revista Crónica. Este es el buscador que aparece si nos metemos en la Biblioteca Nacional y se puede buscar a través de incluso el año, el sitio, que en este caso pues sería Madrid, del 36 al 39, y revista Crónica. Vale, después el siguiente paso que se llevó pues fue elegir del 36 al 39, que era la fase de temporalización que nos interesaba, y luego esto fue lo que he dicho anteriormente en la división del trabajo en equipo. Por un lado la clase de bachillerato A, que era la de ciencias, y por otro lado bachillerato B, que éramos los de letras y humanidades. Como se puede ver, pues lo dividimos por meses y por años, entonces nos iba tocando, y luego en mi caso me tocó el octubre del 38 y gracias a que me tocara ese año y ese mes, pues hoy estoy aquí porque ¿qué pasa en el 38? Pues que el papel de la mujer y la presencia en las revistas gráficas ya casi era inexistente. Entonces, como yo no encontraba fotografías y a mí me interesaba el tema, pues Félix me impulsó a seguir buscando datos. Bien, una vez encontraban mis compañeros, en este caso, las fotografías, tenían que catalogarlas, las descargaban y tenían que poner el año, el mes, el día de la publicación y la página para poder ubicarlas, y había 4 categorías, que eran la economía de guerra, la fotografía de las milicianas, el fotoreportaje y bueno, otros aspectos destacados. Bien, como he dicho anteriormente, yo no encontré fotografías y mi compañera, que también tenía octubre del 38, no encontró. Entonces, como metodología utilizábamos muchísimo Twitter, él nos impulsó a que hiciéramos pues un hilo de Twitter con diferentes fotografías que encontráramos en la Biblioteca Nacional. Y bueno, este hilo de Twitter, la verdad que funcionó bastante bien, gustó a bastantes docentes de Twitter y finalmente el proyecto luego lo reconoció la Biblioteca Nacional después de lo que conseguimos. Finalmente elegimos 6 revistas, que fueron Crónica, que fue por la que empezamos, luego Mundo Gráfico, Ahora, Estampa, Juventud y La Vanguardia, que eran como unos anexos, pero que había muy poquitas fotos. Vale, en total obtuvimos como unas 1021 fotografías más o menos, que se encuentran ubicadas en un Padlet. Lo que pasa que al ser tantas fotografías, la verdad que cuesta un poco bastante acceder a ellas y bueno, estamos en ello de actualizarlo para que se pueda acceder. Vale, como he dicho anteriormente, utilizamos unas categorías para poder catalogarlas, pero como abarcamos más revistas, nos interesaban más otras 5 categorías para registrarlo. Por un lado estaban las milicianas, por otro lado las mujeres en la retaguardia, que se puede ver pues, que están construyendo, que era un trabajo considerado de hombres. Luego las organizaciones y mujeres políticas, como puede ser la Pasionaria, y además la persistencias en tiempos de cambio, que era muy característico cómo se las veía vestidas de milicianas y sin embargo estaban haciendo lo que habían hecho toda la vida, como en este caso que era coser.
Vale, y la última categoría fue retórica de las imágenes, que en este caso era muy llamativo. Este es un solo ejemplo de los diferentes que encontramos, como las milicianas, por mucho que iban de milicianas, llevaban en este caso la mujer con el niño y la enfermera con el niño, que nos recuerdan mucho a la Virgen con el niño del cuadro de Murillo. Vale, como dijimos, esto era para divulgarlo en redes. Creamos esto ya fue como un poco fuera del curso, nosotras nos interesaba a mi compañera y a mí, y creamos un Facebook, luego un Twitter, que es donde más nos movíamos nosotras, y un Instagram. Vale, como he dicho, esto fue en el verano, y uniendo un poco a la categoría de retórica de las imágenes, él nos propuso unir la fotografía del Atellito, que era una miliciana conocida, con este cuadro que se llama, si no me equivoco, Perdimos la guerra. Y es que el Atellito consiguió escapar y se enamoró de un pintor, que creo que se llama Ciriaco Párraga, si no me equivoco, pintó este cuadro y lo llamó Perdimos la guerra, en el que quiere expresar un poco el sentimiento de las mujeres que estuvieron en la guerra civil y finalmente pues la perdieron en el bando republicano. Y bueno, finalmente, como he dicho, soy estudiante del máster y quiero llevar a cabo un TFM basado en realizar una aplicación en la que poder organizar todas las fotografías por meses, años y revistas, y unas situaciones de aprendizaje o actividades para que esto se lleve a cabo en las aulas y no quede en el olvido esas fotografías que podrían llevarse a cabo en el aula, pues rehaciendo historia o incluso, como hemos dicho, comparar imágenes y todo esto. Y bueno, para finalizar la exposición, no sabía muy bien cómo hacerlo y releyendo un poco el libro de Merinas de Rojas, me llama la atención este fragmento del epílogo final que voy a leeros, que sería: las nuevas generaciones de españolas nacidas y educadas bajo la dictadura no pudieron beneficiarse de la experiencia de sus antecesoras. Durante más de 35 años fueron educadas en los códigos de género del ideal femenino de la mujer franquista y en la ignorancia de la práctica democrática del pasado. A principios de los años 70, el floreciente movimiento feminista, las activistas de la oposición política a Franco y las historiadoras especializadas en estudios de las mujeres se las ingeniaron para reconstruir el eslabón perdido y recuperar la visibilidad y el papel de las mujeres en la guerra y la revolución. Descubrir el compromiso de sus antecesoras con la democracia y los derechos de las mujeres moldeó la conciencia de las nuevas generaciones de españolas y las estimuló a encontrar un papel activo en la lucha por la democracia, la libertad y la liberación de las mujeres. Y bueno, muchas gracias por haberme escuchado y escuchar. Esto entre dos. Sí, fue un proyecto a nivel de bachillerato, pero luego finalmente mi compañera y yo fue las que hicimos junto con Félix, que nos tirábamos horas y horas buscando fotografías y fue un trabajo, y además que es que teníamos la EBAU a la vuelta de la esquina, pero bueno, así fue, sí. Sí, ahora es el director, de hecho. Sí. Es que... Sí. Muchas gracias, Miriam. Bueno, doblemente porque agradecido de que vengas, porque por un lado es un proyecto educativo del día a día que a lo mejor a veces en el ámbito académico se queda un poquito escondido, ¿no?, lo que se hace el día a día en los centros, y también por otro lado porque también soy yo profe del IES Margarita Salas ahora, llevo un par de años allí, entonces conozco a Félix y ya me había hablado de ti y que venías a exponer la comunicación, así que eso es. No ha podido venir porque tenía otras cosas, pero hubiera venido encantado. Así que muchas gracias. Y vamos a mirar, si os parece, a ver si está... Venga, vamos a quitarlo y a ver si está la compañera que nos falta por exponer. A ver, un segundo. A ver... te tengo que quitar de aquí, espera un momento. Aquí. Ahí tienes, muy bien. Muchas gracias, Miriam. Y a ver, vamos a ver. Nada, no tenemos conexión. No sabemos si se conectará, no se conectará.
Claro, igual ha habido alguna confusión con el tema del horario, porque ella se conectaba desde otro sitio, ¿verdad? Pero hemos tenido tutoría con ella y nos hemos conectado, o sea, no ha habido problema. No sé qué le ha podido pasar. Bueno, pues creo que podemos... ¿Sí? Venga, pues si no, pues sin más, pasamos un poco al espacio de preguntas, de diálogo, ¿no? A partir de las comunicaciones tan interesantes que ha habido de proyectos europeos en torno al arte, en torno a la historia, ¿no? No solamente la historia, bueno, la guerra civil, ¿no? Y más allá, también la dictadura, con la parte que nos contaba también Andra, de ese trabajo de su tesis. Y bueno, cuando queráis, quien quiera participar, le vamos dando la palabra. Así que... Yo le decía a Andra que... Espera, que te paso el micro. No, simplemente como una información. Le decía a Andra que en el archivo de María Díaz Jiménez, el que se pasó a la Complutense, a Derecho, y desde ahí es posible que esté en Alcalá, había un par de cuadernos con expedientes de depuración, en la que se decía estas cosas. Es que no lo sé muy bien si era de profesores o era de... porque era por ser hijo de comunista, por ejemplo, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, no sé si esa fuente os puede complementar algo de lo que habéis dicho aquí, o si es lo mismo que habéis visto, no lo sé, porque eran la que se trasladó desde María Díaz Jiménez a la Facultad de Derecho, al archivo de la Complutense. Un poco en función de lo que... Uy, la habéis enganchado, no sé, está raro. Bueno, pues, Antonia, realmente, claro... lo que hay en el archivo, lo que hay ahora en el archivo histórico de aquí de la Complutense, que era lo que vosotras también impulsasteis para que no se perdiera, esa parte está investigada por otros compañeros de Historia de Educación que han estudiado la depuración del profesorado de las escuelas normales, que realmente, bueno, que en paz descanse, que es Julio Ruiz Berrio, empezó a investigar primero secundaria y luego escuelas normales y no encontraron los expedientes de depuración. Que eso que me estás comentando o ha desaparecido, desde luego que en el AGA no está. Eso estaba en el armario de la sala de juntas. Claro, pero me temo que haya habido un... Perdón, de la escuela normal. De la escuela normal, claro. Estaba en el suelo. Y yo sé que todo lo que encontramos en carpintería, supongo que más eso, debió pasar todo a la facultad, al archivo que estaba en Derecho, y creo que Derecho lo mandó a los fondos que tienen en Alcalá. Pues... recuerdo que eran como unas portadas rojas, y ahí ponían estas cosas, por ser hijo de comunista, por ejemplo. Claro, eso eran las informaciones que aparecían en los expedientes de depuración, que con ellas luego acusaban a los docentes. La cuestión es que a lo mejor de lo que comentas, que podría interesarle en la tesis a Andra en relación a Madrid, sí, es, claro, es los y las estudiantes que eran del plan profesional, porque fueron también depurados. Y dentro del estudio que se realiza en torno a la represión del magisterio en una provincia, están, en el caso que está estudiando Andra, de los maestros y maestras de primaria en Madrid, lo que es toda la provincia, no Madrid solo capital, sino también del alumnado que era de escuela normal. Y ahí los que estaban en el punto de mira eran los del plan profesional del año 1931, que fue el plan que cambió en relación al plan de 1914, el plan Benjamín. Y entonces, claro, todo ese alumnado era carne también de cañón de ser represaliado porque se estaba formando, aunque le dio muy poquito tiempo, en un modelo educativo republicano, pues igual que el profesorado, ¿no? De esas corrientes pedagógicas más innovadoras, europeístas, etcétera, etcétera. Pero por lo que yo he leído y lo que sé de compañeras que han trabajado en proyectos de investigación sobre escuelas normales, es que no han encontrado los expedientes de depuración. De secundaria sí, pero de escuelas normal no. Hay ahí como un vacío. Mirar a través del archivo de la Complutense si se puede encontrar algo. Pues yo creo que ahí Julio Ruiz Berrio también miró y no encontraron nada. Pero depende de cuándo, porque esto se debió trasladar en los años 90, ¿eh?
él lo hizo bastante después, antes de fallecer, que fue en el 2013. Pero lo que digo es que hay un borrado ahí de memoria interesante. Bueno, pues nada, yo la verdad que poca pregunta puedo hacer con los trabajos tan impresionantes que habéis expuesto. Lo que sí quiero manifestar es el agradecimiento de la cantidad de trabajos buenos, de calidad y con una creatividad increíble en distintos ámbitos sociales, culturales, académicos, porque vuestro trabajo de Power es que, claro, una entra en ese proyecto y ya se debe sentir poderosa, solamente con participar. Yo solamente viendo lo que habéis trabajado y lo que habéis explicado, me parece impresionante cómo desde las artes pues se trabajan todos esos aspectos que son fundamentales para al final transformar un poco nuestra sociedad, ¿no?, en algo mejor, si es que lo logramos y si sigue existiendo el mundo en breve, ¿no?, porque nos lo vamos a acabar de cargar. Y luego el trabajo de Miriam, es que Miriam yo la he conocido como profe de ese máster y cuando ella hablaba digo, pero tú, o sea, lo hablaba antes con Jaime, lo que influye tener buenos profesores, es impresionante, o sea, yo es que te escucho todo el trabajo que has hecho y trato de visualizar a estudiantes del grado de aquí y no me lo puedo imaginar, o sea, que yo les voy a pedir que hagan unas fichas, que cataloguen, que hagan este trabajo de investigación en las asignaturas de Historia de Educación y o sea, es que se me cae la baba de lo que han hecho en vuestro instituto, de verdad, chapó, enhorabuena a tu profesor y desde luego también a tu sensibilidad, porque ha hecho que acabes siendo maestra, que te acabe interesando la reflexión teórica, crítica, práctica de la educación y de verdad me parece un trabajo absolutamente necesario que te hayan transmitido pues ese gusanillo, ¿no?, de la investigación, porque es que lo tienes tal cual, vamos, o sea, eres como de manual, ¿no?, alumna que todo el mundo quisiéramos. Pero yo quería añadir cómo un profesor o una profesora puede cambiar a un alumno o a una alumna. O sea, a mí lo que más me impresiona es cómo llegaste seguramente tú el primer día y cómo salisteis seguramente todos y todas. O sea, cómo la educación puede transformar a las personas. Y además, lo que dice Sara, ¿no?, puede introducir el deseo de saber. O sea, no solamente te transforma, sino que además te introduce el deseo de saber más. Y yo creo que eso, o sea, tu exposición, o sea, nos refuerza nuestra vocación, ¿no?, el deseo de seguir aquí. Sí, de verdad, Miriam, es impresionante. Ya se lo puedes decir a Félix, que somos sus fans totales. Sí, es o sea, un chico o una chica de... Claro, o sea, un chico o una chica de 16 años entra a un aula y cómo sale como un pequeña investigadora, pero ya con las bases de que se puede saber, ¿no?, y se puede ir a los archivos y se puede investigar y cómo es importante rescatar cosas que han sido borradas del pasado. Fantástico. Pues cierre usted. Cierro yo. Nada, sobre todo no incidir en eso, ¿no?, en cómo en el día a día hay un montón de propuestas que se pueden hacer desde lo cotidiano, ¿no?, en la educación cotidiana. No tenemos que irnos a la universidad, no tenemos que irnos y favorecer lo que estabas comentando, ¿no?, esa curiosidad por conocer, ¿no?, por rescatar, que al final la investigación es esto, ¿no?, parece que la investigación está ahí arriba y la investigación es querer conocer, tener curiosidad y tener ganas de aprender más, ¿no? Y bueno, y aquí lo estamos viendo con todos los proyectos de investigación que han presentado las compañeras en las dos partes de la mesa. Agradecer a la gente que se ha implicado mucho, porque estamos aquí dos caras que somos visibles, pero hay por detrás caras menos visibles que han trabajado mucho más. Luego a la gente que habéis venido también a participar en este espacio, ¿no?, de diálogo y de aprendizaje también, y a la gente que ha expuesto por el trabajazo que lleváis, ¿no? Así que muchas gracias y nos veremos en la próxima. ¿Quieres decir tú algo, Marian? ¿No?